Ok. Hola a todos, buen día. Como les había comentado en el video anterior, donde les estaba diciendo por qué había cambiado de nombre mi canal, ahora se llama Convivencias con Café. Ahorita no tenemos café, nos lo acabamos de tomar hace ratito. Vamos saliendo de lo que es la iglesia, el culto de resurrección. Y bueno, como les había comentado, está conmigo hoy para platicar un poco acerca de la vida de mi amigo, mi hermano, mi mentor, el pastor de la iglesia a la que asisto, y déjense lo presento. Él es mi hermano José Pastrana. Aquí está presente conmigo y quiero que se presente para que también ustedes lo conozcan, y vamos a hablar un poquito de su vida, de lo que es el ministerio, de lo que es llevar la vida en el ministerio, pero también en su negocio, en su vida personal. Entonces va a estar muy interesante esta plática porque vamos a hacer muchas preguntas muy buenas, tanto del ámbito de la iglesia, el ámbito religioso, y del ámbito social, de cómo chocan estas dos culturas, por así decirlo. Así es que bueno, sin más ni menos, vamos a darle la bienvenida a José Pastrana, el pastor de la iglesia El Nazareno aquí en Gilitla, a la cual estoy asistiendo. Pero bueno, vamos a que se presente para que aquellos que no lo conocen. Bueno, mi nombre es José Antonio Pastrana Garay. Bueno, yo soy nacido en la Ciudad de México. Actualmente tengo 13, 14 años por acá viviendo en Gilitla. Ha sido mi vida una vida de cambios muy drásticos. De hecho, 20 años viví en Ciudad de México, después me vine aquí a Gilitla, estuve por un lapso de un año, y de ahí me fui a vivir a Estados Unidos. Estuve 11 años por allá y bueno, actualmente estoy acá en Gilitla. Ya casi revelé mi edad por los años que dije de edad, pero bueno, lo importante es que me veo joven, ¿no? Pues sí. Eso sí, ¿verdad? Yo estaba haciendo cuentas, 11 años y ya viene. Pero bueno, antes de que fuera pastor, fue cafetalero. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque el pastor tiene un negocio de café, produce café, se llama Café Pasgar, aquí en Gilitla, y en la región distribuye. Entonces por eso es que yo le hago esta pregunta. ¿Antes de ser pastor tenía el negocio de café o cómo se llaman las cosas? Sí. Yo antes de ser pastor yo ya tenía el negocio de café. De hecho, el negocio de café se dio mientras mi etapa que estuve viviendo en Estados Unidos como trabajador. Yo trabajé en la plomería, ese era mi trabajo en Estados Unidos. Y bueno, en ese tiempo mi padre me habla y me dice: oye, ¿sabes qué? Pues aquí hay tierras que heredó por ahí tu abuelo, a mi mamá se las heredó, y dice, pues hay que trabajarlas, dice, para no venderlas. Yo ya no quiero estar en Ciudad de México. Entonces se hizo todo ese cambio, esa transición, ellos se vinieron a vivir para acá. Entonces empezamos ahí un poquito a invertir en el negocio del café. Entonces cuando yo llego aquí a Gilitla, bueno, el negocio ya estaba funcionando. Uno de mis hermanos fue el que estaba echándolo a andar, y junto con mi padre, bueno, y actualmente pues yo ya lo manejo. Eso se dio antes de ser pastor. Yo ya tenía el negocio. Ok. Entonces antes de ser pastor ya tenías el negocio del café. Lo empezó su hermano y a usted le siguió. Nosotros ya dimos el seguimiento. Él estuvo nada más un año en lo que yo regresaba de Estados Unidos, y después de ahí llegué yo pues a trabajar con toda la energía que había. Entonces fue negocio del café. Después de ahí, ¿qué lo impulsó a ser pastor o por qué? Bueno, yo tenía una muy clara idea de no ser pastor. Esa es una verdad, esa es una realidad. Y yo quiero pensar que aquel que realmente es pastor actualmente en algún momento no quiso. ¿Por qué razón? La verdad, el pastorado es una cuestión muy delicada, de mucho sacrificio, de mucho servicio. Yo, desde que tengo uso de razón, pues mi madre me inculcó, ¿verdad? Ella siempre ha sido cristiana, hasta que lo que yo recuerdo, ¿verdad? Ya de mi niñez era en la iglesia, y de ahí me formé. Ahí crecí como joven. Llegué a ser presidente de jóvenes, y hasta este momento, ¿no? Que yo llego a Gilitla. Yo ya en Estados Unidos había estado solamente, como puedo decirlo, interino en una iglesia. Estuve por aproximadamente 4 meses mientras se daba la transición que llegaba el pastor. Estuve solamente apoyando, no estuve a cargo literalmente de la iglesia totalmente. Pero yo no quería ser pastor, volviendo a esa parte, porque yo en mi etapa de mi niñez, quizá adolescencia, acompañé a uno de los pastores. Su nombre todavía Noé Ramírez. Él era como coordinador de área más o menos de las iglesias. Había muchas iglesias en la zona de Veracruz.
una iglesia llamada Pentecostés Monte de los Olivos. Entonces me invitó él a dar un recorrido por toda la zona, y yo le dije, bueno, como yo tocaba el teclado en aquel entonces, pues ya para que tú me acompañes a tocar y a cantar. Él cantaba, y entonces vamos y visitamos a los pastores. Y yo la verdad, mi impacto fue tanto que fue lo que me llevó a decir, bueno, yo quiero servir a Dios, pero yo no quiero ser pastor. Porque miré a muchos pastores llorando, ¿no? Quejándose, y no quejándose, ¿no? Sino tal vez el sentimiento de muchas cosas que llegaban ellos a padecer o a pasar. Si bien realmente quiero pensar yo que nosotros actualmente como pastores, en mi caso que tengo un negocio, bueno, no batallo tanto, ¿no? Pero hay pastores que realmente su familia y ellos dependen totalmente de la congregación, y esto realmente es una cuestión muy complicada, muy crítica. Y yo por esa razón yo decía, yo pastor no voy a ser, o sea, quiero servir en cualquier otra área, pero pastor no quiero ser. Entonces se fue dando, Dios me fue como que cercando las salidas, y hasta que pues totalmente dije, bueno, Señor, pues si me quieres, pues aquí estoy, ¿verdad? No hubo otra opción. Entonces eso ya lo traía desde antes, o sea, como que fue un sentir, un llamado, o cómo lo vio, o sea, cómo fue. Cuando se da ya el que yo sea pastor, ya Dios fue acomodando todas las cosas, porque vuelvo y les repito, yo como cafeticultor que soy, llegué, compré con un ahorrito una propiedad, y dije, bueno, voy a trabajar sembrando café, eso es a lo que me voy a dedicar, tener mi propia producción y no depender de terceros, etcétera. Entonces empiezo a trabajar, pero para empezar a trabajar un terreno que había comprado que estaba totalmente virgen, sin hacer nada. Entonces empezamos a hacer la limpia, y dije, bueno, vamos a sembrar chile para pues, ganar un poco de dinero mientras el café va creciendo, mientras se va a dar, mientras ponemos la semilla y crece y todo este asunto. Entonces la cosecha se me fue para abajo, una cosecha donde había invertido algo de dinero. No coseché de aproximadamente 40,000 matas que sembramos, que todas germinaron y crecieron, pero no coseché más que un solo costal de chile, ¿no? Y esta fue una cuestión así como que, ¿qué pasó? De un día para otro me llaman, oiga, los chiles están amarillando, se están cayendo, y yo ya voy corriendo, y yo nomás me rascaba la cabeza, fui a buscar un técnico, un ingeniero, y me dijo, échale esto y esto y esto, y logramos rescatar lo que le digo, un solo costal de café. Digo, de café de Chile, perdón. Chile. Y entonces dije, bueno, otra vez. Yo recuerdo que cuando esto pasó, yo vine con el que era mi pastor aquí, de la iglesia Nazareno, hermano Ismael, y su esposa, la hermana Edna. Y la hermana Edna, me acuerdo que me dijo esas palabras, se me quedaron en mi mente así retumbando. Dice, es que Dios lo quiere para otra cosa, me decía. Y yo nomás me pasaba el trago de saliva, ¿no? Así como que, ay. Entonces, pues se da que vuelvo a sembrar igual chile, y igual otra vez se me pierde la cosecha. Ahí me fue mejor porque coseché como 5 costales de chile, ¿no? Dije, bueno, ya siquiera. Entonces realmente no se dio, y en ese entonces se da la transición de que el pastor lo estaban llamando para otro lado, y entonces me echaron el ojo, ¿no? Pero me echaron el ojo nada más de una manera temporal. De hecho, el pastor me decía, no, hombre, nomás vas a estar como un mes, si acaso, ya está el pastor que va a llegar aquí a Gilitla. Y yo dije, bueno, yo la verdad estaba tranquilo, pero a medida que pasaban los días, de repente un día nos reúne y dice, ¿sabes qué? El pastor que se iba a venir siempre no viene. Y entonces ahí fue cuando como que me cayó todo, y yo decía, Señor, y yo sentía dentro de mí realmente una carga. Decía, ¿qué vamos a hacer sin pastor, Señor? Porque yo no me contaba como pastor, obviamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero después el Señor empezó a poner a mí esa carga, ¿no? Esa carga por las almas. Decía, aquí hay una congregación que necesita un pastor. Y afortunadamente, gracias a Dios, pues yo había estudiado ya un seminario, y estábamos ya un poquito pues, preparados, y bueno, tocó que Dios acomodó todo. Otras cosas que yo hacía por sobresalir o por salir adelante, se me cerraban básicamente las puertas, y el camino fue apuntando para acá. Pastorado. Para el pastorado, y bueno, aquí estamos ya 5 años, gracias a Dios. 5 años. Entonces, ¿usted viene de una familia cristiana, no cristiana, o cómo fue su acercamiento a la iglesia o los caminos de Dios? Sí, vengo de una familia cristiana, como te dije hace rato. Yo desde que tengo uso de razón, pues la iglesia cristiana, desde niño. Ok, desde niño. Entonces todo ya Dios lo tenía como destinado, ¿no? Aunque quería evadir a lo mejor eso. Sí. Yo en el tiempo quisiera por ahí comentar,
aprovechando el espacio, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié la preparatoria aquí en Gilitla. Fue un tiempo que mi abuelo se quedó solo y mi mamá le pidieron que se viniera a cuidarlo por una temporada. Y pues yo ser el hijo menor, me dijeron, ¿sabes qué? Pues tú te vas con tu mamá. Entonces yo llego aquí a Gilitla, en ese entonces era yo presidente de jóvenes en la iglesia donde estaba. Y cuando llego aquí, yo no sé por qué razón yo no encontré ninguna iglesia. Yo no sé por qué razón, obviamente había iglesias cristianas, pero por alguna razón yo no ubiqué nada. Y sentí en mi corazón un anhelo y yo dije, un día voy a venir para poner una iglesia en Gilitla. Eso fue como un pensamiento, un sentir, no sé. Se quedó ahí. Después, bueno, me fui a Estados Unidos y eso. Pero ahora que yo veo esto, ¿no? Yo digo, Señor, ¿cómo tienes tus planes de aquel entonces? Desde aquel entonces ya algo me había sembrado el Señor en mi corazón, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Yo nunca pensé en venirme a vivir a Gilitla, mas sin embargo, cómo Dios fue acomodando todo, ¿no? Eso es lo que a mí me admira de la grandeza de Dios, cómo Él siempre ajusta todo para que nosotros lleguemos al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahora ya siendo pastor, pasando toda esta etapa que vivió en Estados Unidos aquí, ¿con qué es con lo que más batalla personalmente José Pastrana para ser pastor? Porque bueno, para ser pastor pues todo el mundo lo ve, todo, o sea, pues usted está al frente. Por ejemplo, yo veo a los pastores como, pues obviamente con una gente de respeto y aparte con una responsabilidad, y yo veo a los pastores así como si no les pasara nada, como si no tuvieran una prueba, como si no sé, ¿verdad? Pero obviamente no es así. Obviamente, como todo ser humano, pues también tiene sus arranques, también tiene pues su naturaleza, ¿no? De la carnalidad. Pues con qué yo sé con qué batalla, pero quiero que se los diga, con lo que más batalla José Pastrana. Bueno, una de las cosas con las que más he batallado es mi carácter. Yo creo que mi carácter es un carácter fuerte, aunque el Señor ha trabajado mucho conmigo en esta área. Pero soy así como que una de las cosas que siento yo que me definen es que soy muy perfeccionista. Y esta cuestión me hace que las cosas cuando no salen como yo me las imaginé o la perspectiva que yo tenía, sí siento que se me pone la cara roja, ¿no? Esta cuestión, pero ha sido una cuestión que realmente me ha hecho batallar, me ha hecho meterme en muchas circunstancias muy complicadas, sin duda alguna. Tengo una cara así que si yo me pongo serio, parece que estoy enojado. Sí, quisiera por ahí. Más o menos, ¿no? Pero más o menos, ahorita estoy así relajado y eso, pero pues ya imagínense ya un poco con molestia. Sí batallamos con muchas cosas los pastores, como bien apuntas, nuestra humanidad, somos igual que los demás, nos molestamos, tendemos a explotar también. No debería de ser, ¿no? Porque se supone que en nosotros deberían de existir todas esas cosas buenas, ¿no? Los frutos de Dios, el amor, la paciencia, pero bueno, tenemos esa naturaleza como humanos, ¿no? Y bueno, decían por ahí, no nos corre a tole por las venas, ¿no? Siempre tendemos, en algún momento tratamos de controlar todas estas cosas, pero yo creo que como dicen por ahí, el talón de Aquiles ha sido mi carácter, ¿no? Yo he trabajado mucho con ello, me he sometido incluso a consejerías, porque sí he querido trabajar con todo esto, porque no era algo así como que, digo, por lo que digo, no vayan a pensar que soy de esos que avienta cosas, que grito, que golpeo, no, o sea, nada de eso, simplemente me molesto, a veces digo alguna cosa, a veces me quedo callado, no digo nada, pero tengo algo que trato de evitar, que siempre he querido evitar, y es que mi cara no me ayuda. Cuando estoy molesto, se me ve en la cara, o sea, se me nota, por más que yo me quiera reír, me veo así como que así, ¿no? Bien extraño. Entonces, es una de las cosas realmente con las que yo considero que ha sido mi batalla, ser tolerante, así como que, pero es que si ya habíamos quedado que iba a hacer esto, ¿por qué no? Si ya teníamos cita, ya habíamos agendado, esas cosas son las que realmente a mí sí me hacen de repente, ¿no? Y ahorita trato de decir, Señor, ayúdame, si no salen está bien, vamos a improvisar o hacer lo que se pueda, ¿no? Tratar de trabajar con toda esta cuestión. Sí, la verdad, tengo poco conociendo al pastor, no tengo mucho congregándome aquí, pero en el poco tiempo que hemos convivido y que hemos entablado una muy buena amistad, es como
de mi círculo más cercano de amistades. Está el pastor Pastrana, está Elías, está el doctor Dani, que son como que con los que más he convivido aquí dentro de la iglesia. Y que bueno, en un momento también me apoyaron a mí en mi proceso, que eso lo vamos a hablar en otro video, pero ellos saben, ¿no? que yo cuento con ellos y son mi respaldo. Entonces, y sí me he dado cuenta que se enoja porque estaba en alabanza. Estoy ensayando con ellos y a veces hay cosas que pues no lo sacan como de tus casillas, no sé, y sí me he dado cuenta que es medio, pero bueno, está bien, es parte de uno. Yo a lo mejor batallo con otras cosas, el pastor pues con su carácter, y otros pastores a lo mejor también batallan con algo. Los pastores no son perfectos, por así decirlo, o sea, todos tenemos algo con lo que estamos batallando, y también tienen dificultades, tienen procesos y tienen tentaciones como cualquier ser humano, ¿no? Así es, claro que sí. Una de las cosas que yo creo que es que lo que decías al principio, al pastor se le ha puesto de alguna manera como en algún tipo de pedestal o escalón, donde se supone que son el ejemplo a seguir, ¿no? Donde se supone que deberían de ser las personas perfectas, las personas más santas, las personas, o sea, correctas, ¿no? Pero bueno, Pablo decía algo bien importante, ¿no? Puestos los ojos en Cristo. ¿Por qué Pablo decía esta cuestión? Porque realmente él sabía que en la humanidad de uno iba a llevarnos a equivocarnos, ¿no? Yo creo que sobre la tierra no hay nadie perfecto. De una o de otra manera llegamos a equivocarnos, y bueno, con la actitud a veces, por ejemplo, o con un error que nosotros tengamos, porque todos nos están viendo, podemos hacer que muchas personas se decepcionen, que muchas personas sean lastimadas. Entonces esta es una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros como pastores, ¿no? Siempre tratar de dar lo mejor de nosotros. Se nos van por ahí algunas cosas, ¿no? Somos personas que estamos en proceso de transformación. El Señor sigue, aunque seamos pastores, sigue trabajando con nosotros, nos sigue formando, y yo creo que Dios seguirá trabajando sin duda alguna hasta que el Señor, ¿verdad?, nos llame a su presencia. Y es un buen punto que toca, Paz, de que en lo personal, o yo siento que la mayoría de la gente ve, o sea, pues el pastor es el ejemplo, como usted lo está diciendo, y tantito cae el pastor, o tantito se equivoca el pastor, y ya todo el mundo ¡fum!, lo está señalando, ¿no? Entonces, creo que no deberíamos de ser así, me incluyo porque yo también en su momento como que pues nos enfocamos mucho en el hombre, ¿no? En la persona que está al frente, perdemos la vista de quién es el que lo puso ahí, y de que es humano, y de que pues puede cometer muchos errores. Entonces, creo que es mucho la madurez que alguien tenga, o la madurez espiritual de decir, bueno, pues si se equivocó, o si tropezó, o le está pasando por un proceso, pues es humano. O sea, no quiere decir que siendo pastor usted está exento de tentaciones, de luchas, o sea, obviamente, ¿no? Entonces, es lo que tendemos como iglesia, como congregación, a luego señalar, ¿no? Y usted, bueno, muchos mensajes lo ha comentado, de que a veces nosotros, algún hermano, algún miembro de la congregación que tantito falla o que tantito se equivoca, en lugar de orar por él o de levantarlo, lo señalamos, ¿no? Entonces, y más a los pastores. Hace rato tocaba un punto muy importante, que es la parte económica. Yo he visto esto desde siempre. No es que yo tenga un sentido por ser pastor, no lo siento así, lo siento en otra área que también después lo vamos a platicar, pero yo siempre he visto a los pastores, o siendo pastor, económicamente hablando, muy... ¿cómo lo puedo decir? Muy duro ser pastor económicamente, porque hay iglesias muy pequeñas que pues no alcanzan, ¿no? Yo lo viví con un tío. Ahorita él es pastor en Ciudad Valles. Él era, bueno, es ingeniero, le iba muy bien en su chamba, pero él, por un problema que tuvo familiar también, que más adelante lo vamos a platicar, decide, Dios lo llama al pastorado, ¿no? Y yo lo veía, o sea, pues una persona que tenía pues algo, o sea, recurso, vivía bien, o sea, y después cuando pasó a ser pastor yo veía así como que,
bajo el nivel económico. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, no quiere decir que el dinero sea lo más importante, pero de cierta manera el dinero te da estabilidad. Ajá. Entonces, los pastores que yo he visto a veces batallan económicamente. Entonces, a veces yo me pregunto, o sea, ¿por qué si están sirviendo a Dios o si están sirviendo al dueño de oro y la plata, por qué batallan más? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, no entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero ahorita lo voy a explicar por qué no lo entendía. Bueno, una de las razones es porque básicamente, como dije hace rato, hay muchos pastores que dependen totalmente de la iglesia. Cuando esto es así, realmente si el pastor tiene 2 hijos, su esposa, y se va, lo llaman a una iglesia y se tiene que mover de un lugar a otro, siempre, pues básicamente él está sujeto a los recursos que la iglesia le dé, ¿no? Como pastores, pues se depende de la iglesia totalmente, ¿no? Una de las cuestiones que yo he visto por la cual se batalla mucho, independientemente de que las iglesias sean pequeñas tal vez, lo voy a decir así con mucho respeto, con mucha sinceridad, es la falta de responsabilidad, ¿no? de la membresía. Hay personas que son muy fieles, que son ayudadores, que están ahí al pendiente de los pastores, que están ahí siempre tratando de ver, ¿no?, qué necesitan. Vuelvo y repito, más si es un pastor que depende totalmente de la iglesia, y estas cuestiones realmente hacen batallar. Gracias a Dios, acá en la iglesia Nazareno, nosotros tenemos la opción de ser pastores bivocacionales, le llaman, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, podemos tener un trabajo de medio tiempo y aparte ejercer el pastorado. Y eso obviamente ayuda bastante. Como pastores tenemos pues bastantes necesidades igual. No se diga si tenemos hijos, pues como cualquier familia, ¿no? Sí, ¿no? Y si estamos dedicados totalmente al ministerio, pues bueno, siempre batallamos. Dios siempre suple las necesidades, eso sin duda. Dios abre puertas, eso sin duda, independientemente si la congregación aporta o no aporta. Dios siempre será fiel con aquellos que le sirven. Pero sí ha sido una cuestión, yo creo que de responsabilidad, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad como miembros de iglesia, lo correcto es estar siempre al pendiente, ¿no?, de todas estas cuestiones. Sí, y bueno, otro de los puntos que se ve de afuera, ya no hablemos de iglesia, hablemos de la gente normal que está afuera, ¿no?, que no conoce a Dios, que siempre están diciendo, es que las iglesias piden dinero, es que el pastor charlatán y que tiene lana porque pues los diezmos, o sea, sí, cuando la razón no es así, porque pues bueno, ellos le tiran, por ejemplo, a Antegueve, la Casluna, todos esos pastores que pues tienen lana, ¿no? Y de ahí se basan de que, no, pues sí tienen dinero por esto y por lo otro, ¿no? Pero acá en las iglesias de acá, de algún pueblo, la situación no es ahí. Obviamente sí entran diezmos, entran ofrendas, pero hay que pagar luz, hay que pagar si se está rentando lugar, hay que pagar cosas que ocupan en los niños, que equipo, que material, que sillas, que bancas, que bocinas, que ya se descompuso esto. Entonces todo ese dinero va destinado a ciertas cosas. No todo esto es para el pastor. Digo, aclarando esto porque toda la gente allá afuera dice, sí, es que vas a la iglesia y aparte ahí le sacan dinero. Y que, o sea, si supieran, o sea, y si vieran en verdad cuánto es que los pastores batallan, los que se dedican 100% al ministerio, porque bueno, como usted que tiene negocio, otros pastores que también tienen negocio, pues bueno, no la ven duro, por así decirlo, no tanto. Y ahora, otro detalle que yo he visto es los pastores que ya se retiran, o sea, no tienen como una pensión. Así es. Eso a mí sí me duele, o sea, me toca porque yo he conocido pastores ya retirados que están olvidados. Claro, eso es una realidad triste, ¿no? Bien quien se dedica a servir al Señor de tiempo completo en el ministerio, a depender solamente de Dios, pues realmente su única recompensa vendría siendo Dios, ¿no? Porque no hay un fondo de retiro. Aquí si uno se enferma, pues se las ve como él pueda. Entonces, tristemente vemos esta cuestión, pastores que están básicamente sin nada, que dependían de la iglesia, es más, que se dedicaron al ministerio, que nunca siquiera hicieron una casa para vivir, para su retiro. Entonces,
están robando, ¿no? Y realmente es una cuestión de verdad que impacta la vida y impacta el corazón, viendo desde fuera, ¿no? El contexto, como tú decías. Somos muy criticados tal vez en esa cuestión, ¿no? En esa cuestión de, no, pues ahí lo que decías, ¿no? Todo el tiempo se la pasan pidiendo dinero, cuando a veces nosotros sí es cierto lo hacemos, ¿no? No es algo que no hayamos hecho, pero siempre tiene un fin, ¿no? Nosotros a veces recaudamos fondos para alguna obra con personas, no sé, nos ha tocado, gracias a Dios, un equipo muy bendecido en la iglesia, y hemos ido a hacer techos a las personas que se les botean sus casas. Hemos estado, por ejemplo, apoyando en cuestiones de cuando el terremoto, yendo a Juchitán, Oaxaca. Recibimos donaciones de ropa para darle a los más necesitados, repartimos despensas. Todas estas cuestiones son del dinero que entra, ¿no? Como bien decías, no todo el dinero se queda para el pastor, si bien el pastor, claro, recibe de ahí, claro que sí, porque si habláramos realmente que este es el trabajo del pastor, bueno, el pastor, para empezar, no tiene horario, tiene vacaciones, gracias a Dios, gracias a Dios, pero realmente no tenemos horario, o sea, somos personas que estamos disponibles todo el tiempo. Si alguien a la 1 de la mañana nos llama y nos dice, necesito que venga pastor, tenemos que estar. Sí. Y eso es muy cierto, porque cuando yo pasé mi proceso, yo lo molestaba. Yo le hablaba, ¿sabes qué? Pues me siento mal, vengo a orar, y ahí venía el pastor en la noche, o ahí venía el pastor en tempranito antes de irse a trabajar, tenía ruta, y me decía, David, ahorita voy más, déjate termino, y ahí estaba. Entonces eso es algo que se les agradece, o que yo en lo personal veo que es el pastor, no sé, para mí cierto respeto y cierto aprecio, porque está ahí, como el pastor decía, las 24 horas por su iglesia, ¿no? Así es. Entonces, ahora, le digo, entonces no entiendo a la congregación o a los que dicen ser miembros del cuerpo de Cristo, eso no lo he entendido todavía, porque si tu pastor es el que te está pastoreando, por así decirlo, te está nutriendo, te está dando palabra, de parte de Dios obviamente, entonces, ¿por qué abandonarlos, dejarlos ahí cuando ya, o sea, no hacerles caso, a eso voy, no ver por ellos cuando ya están retirados? Eso es lo que todavía no entiendo, o sea, ¿por qué los hermanos de la iglesia o la gente, la congregación, si tantos años sirvió tu pastor o lo viste en la iglesia y te gozaste, lloraste, te quebrantaste, oró por ti, fue a visitarte, o sea, ¿por qué ahora no hacerlo otra vez ahora con ellos, regresarle como ese favor, ¿no? Eso es lo que aún no he entendido, porque pues hay pastores que están en el olvido, claro, muy mal, entonces no entiendo. O sea, hay una cosa que creo que debemos de entender, y esto nos llevaría a poder comprender todo el panorama, David, y no frustrarnos, porque muchas cosas realmente, si las vemos desde la perspectiva, vamos a decirlo, humana, ¿no? Nos llevarían a frustrarnos, decepcionarnos de las cosas, ¿no? Si bien servimos a un Dios que paga y que sabe pagar muy bien, ¿no? Vivimos por la misericordia y la gracia de Dios, o muchos lo hacen, yo también, gracias a Dios el Señor me ha bendecido en abundancia, no me puedo quejar en lo absoluto, pero debemos de entender, David, que todos estamos en un proceso, ¿no? Y que hay familias realmente, por ejemplo, en esta zona que están necesitadas, ¿no? Y quizá quisieran o tendrían buena intención de hacerlo, pero no les alcanza, ¿no? Quizá no abandonar totalmente al pastor que se retiró, aquel que vio por ellos, como bien lo comentas, verle, ofrecerle, no sé, un taquito de comida, algo. Yo pienso que sería una muy buena opción, ¿no? Si bien no se le puede ofrecer un retiro, porque realmente no lo tenemos, no somos una empresa que esté trabajando e invirtiendo para un fondo de retiro. Así que todos los que nos hemos incursionado así como pastores es a vivir a lo que Dios nos dé. Qué bueno, como te decía hace rato, que habemos pastores que hemos podido, el Señor nos ha permitido destacar en alguna otra cosa, y bueno, tenemos una opción más y una posibilidad más, ¿no? Pero sí sería bueno que nosotros pudiéramos, incluso nosotros mismos como pastores, al pastor que ya se retiró, poderle colaborar, poderle ayudar en todas estas necesidades, y entender a las personas, David, si realmente pudiéramos como que ponernos en esta cuestión de ser muy críticos, pero
las personas también pasamos por diferentes necesidades, diferentes etapas. No todo el tiempo uno está bien, hay veces que uno está mal. Y esta es la vida, ¿no? Realmente. Y si nosotros nos ponemos a comprender todas estas cuestiones, bueno, nos quitaremos por ahí muchas preguntas de la cabeza, ¿no? Porque si realmente a veces estar pensando en una sola cosa, sí te llega a pegar, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué no? Lo que decías, ¿por qué si sirven a Dios toda la vida? ¿Por qué están abandonados? Sí. Bueno, quizá puede ser, hay muchas razones, David, puede ser muchas razones. Quizá hubo una etapa de bendición y que quizá nosotros como pastores no sabemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Sí. Y entonces no hacemos para cuando viene ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de retirarse. Yo les comentaba hace poco, no sé si recuerdas, de un dicho que decía mi abuelo, que me traía a mí bien frustrado, y que decía que el que a los 30 no hizo, a los 40 no espere, que a los 50 ya es viejo y a los 60 se muere, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hacer? Ya tengo 30 años y no veo que tenga, ¿no? Como que todo lo que la perspectiva que yo tenía. Pero bueno, finalmente el Señor siempre nos abre puertas, pero sí, o sea, debemos de aprovechar los recursos que Dios nos da. Eso sí, Dios nos llama a ser buenos mayordomos de todo lo que pone en nuestras manos. Y quizá, lo voy a decir así igual con mucho respeto, quizá haya muchos pastores que hoy estén batallando porque tal vez en algún momento Dios les dio bendición y no pudieron administrar, no fueron buenos mayordomos. Puede ser esa una opción, no estoy diciendo que sea eso, sí, pero pudiese ser una opción, ¿no? O una causa de que algunos pastores estén batallando. Más sin embargo, siempre vamos a ver la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Claro. Sí, y eso es lo que, bueno, en cierto modo me deja tranquilo y estoy en paz, porque, bueno, he llegado a la conclusión, o Dios me ha mostrado como la conclusión de todas esas preguntas que yo tenía en el momento en que yo me pasé por un proceso bien difícil, psicológicamente hablando, que el pastor ya lo sabe, aunque ustedes no, pero más adelante lo voy a platicar. Entonces cuando yo me preguntaba, bueno, ¿por qué mi tío dejó su chamba, que le daba buena lana, para dedicarse como al pastorado? O sea, yo en números naturales, en números de la tierra, obviamente decía, o sea, ¿por qué dejas esto? Por esto, ¿no? Claro. Entonces yo no veía espiritualmente, o Dios no me había dado como tratado tan así, hasta que me sacudió y me hizo perder algo muy valioso, que no te das cuenta hasta que no lo tienes, que es la paz. Esa paz, esa tranquilidad, no tiene precio, en verdad, no se compra con nada. Entonces ahí ya entendí, dije, ya entendí que eso es lo más valioso, que nada lo compara. O sea, esa paz que tú tienes en tu interior, en tu vida personal, en tu vida física, en tu vida espiritual, creo que no se compara. Entonces, sí hay mucha necesidad en pastores que están retirados. Entonces yo veo con mucho respeto este trabajo, porque al final de cuentas es un trabajo que no tiene como un sueldo, por así decirlo. Bueno, algunos pastores tienen como un sueldo, por así decirlo, un salario fijo, pero al fin de cuentas es un trabajo. Entonces es un trabajo difícil, tal vez porque pues no sabes qué vaya a pasar, ¿no? O sea, es algo porque, por ejemplo, pues los maestros, ¿no? Los maestros pues saben que van a su escuela, tienen prestaciones, están cotizando para alguna casa, si se enferman son pagadas. Entonces, acá el pastorado no es así. Claro. Entonces es algo incierto, ¿no? Pero lleno de bendición. Claro que sí, ¿no? Lo que apuntabas, ¿no? La paz que Dios da, ¿no? La paz se puede tener solamente cuando uno está alineado con Dios, y quizá podemos carecer de muchas cosas, pero si tenemos la paz que Dios da, estamos tranquilos, porque hemos aprendido que Él es nuestro proveedor, ¿no? Que Él siempre va a suplir de alguna manera nuestras necesidades, siempre va a estar ahí por nosotros, ¿verdad? Y como te digo, yo lo puedo ver, hay muchas familias que realmente no tienen muchos recursos, pero que están bien tranquilos, ¿no? Más sin embargo, hay personas que tienen mucho dinero y están frustrados, están en depresión, están tristes, con muchas carencias, ¿no? Realmente con la carencia de paz, que es la más importante, ¿no? Lo que bien comentabas. Sí, y eso es cierto. Creo que por eso la Biblia dice, busca la paz y síguela. Así es. Es como que lo más importante para un ser humano,
y podrán venir tormentas, pruebas, dificultades, pero mientras tengas esa paz que el Señor te da, creo que todo es, Así es. todo es pasajero, o sea, todo es más ligero, por así Claro, decirlo. claro que sí, porque en Dios entendemos que hay algo bien importante, ¿no? Que en Dios los problemas y las circunstancias tienen fecha de caducidad. Sí, claro. Se van a terminar y que no es para siempre y que Dios nos va a sacar adelante. Exactamente, sí. Entonces, wow, esto de ser pastor es de respeto y es de mucho valor. Claro, La sin duda un trabajo de mucha responsabilidad, como te digo, de mucho servicio, de no tienes horario de servicio, de entrega, porque aparentemente al pastor lo más lo ven tal vez predicando el jueves, el puro domingo, pero no saben que hay atrás de todo eso, ¿no? Que hay visitas, hay horas de oración por las familias, por aquellos que están necesitados, que están padeciendo, e incluso sacar a veces del mismo recurso que uno tiene para apoyar a los demás. O sea, esto es algo, ¿no? Y hemos aprendido que cuando bendecimos, Dios nos bendice, nos volvemos una fuente de bendición. Claro. O sea, quizá nos quedamos sin nada por bendecir a los demás, pero Dios empieza de alguna manera a soltar recursos sobre nuestras vidas para que sigamos bendiciendo a los demás. Sí. Ahora, Paz, ¿cómo es cómo es trabajar para que la iglesia siga caminando? Hablo en el sentido de que pues hay una junta en cada iglesia. Siento que no nada más el pastor toma decisiones, se toma en conjunto. ¿Cómo es trabajar con esas personas que obviamente no tienen su mismo carácter, tal vez no tengan la misma visión, otros quieren otra cosa, usted quiere otra? ¿Cómo llegan al punto de decir, ok, vamos entonces irnos por esta dirección? Bueno, ¿Es difícil? Sí, claro. Entendamos que como diferentes personas que somos, cada quien tiene de alguna manera una perspectiva, pero lo primero que tiene que hacer el pastor es inyectarles la visión que el pastor tiene, ¿no? Para que ellos la tomen. Y una vez que la tomen, ¿verdad? Apoyen para caminar hacia adelante. Si bien, como bien dijiste, yo como pastor aquí no tomo las decisiones, yo simplemente a veces tengo alguna visión y se la presento a la congregación o a los hermanos de la junta de la iglesia y entre todos decidimos. Lo más bonito sería que todos estuviéramos de acuerdo. A veces no se da, pero se da que la mayoría está dispuesta a empujar, y ya una vez que la mayoría empuja, pues ya los demás como que agarran, ¿no? El carril, ¿no? Para caminar, y siempre trabajar con personas va a ser una cuestión muy complicada, ¿no? Pero vuelvo a lo que te decía hace rato, ¿no? Yo creo que Dios nos ha dado esa capacidad, ¿no? De poder tener esa calma, esa tolerancia y tratar de siempre ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se hacen para Dios son más grandes que mis perspectivas, son más grandes que quizá lo que yo quisiera, lo que yo anhelo, lo que yo quizá puedo pensar hacer, ¿no? Todo esto es mucho más grande, se trata del reino de Dios, y como se trata del reino de Dios, lo correcto es que todos empujemos para adelante, ¿no? Claro. ¿Se han llegado a ver cuestiones en las que no se están de acuerdo a veces? Claro que sí, ¿verdad? Pero se busca otra manera de caminar. Bien, usted ha tocado un punto bien importante, y creo que es lo que todas las iglesias lo tienen que tener, que es la visión. Yo siento que si la iglesia no tiene la visión, no camina o no avanza, claro. Cada quien jala para un lado, jala para otro. Entonces sí, todos tienen que tener como que la misma visión, o no tener la misma visión, pero sentarse en esa visión, ¿no? Que es para beneficio de la iglesia. Claro, porque si no, no hay un objetivo que seguir, ¿no? O sea, va uno al rumbo, y entonces exacto, cuando va uno a la deriva, pues a donde me lleve el viento. Ok. ¿Cuál es su mayor reto que le ha tocado vivir en su vida personal o en su vida de ministerio? Fuerte. El mayor reto fuerte, tema así como que áspero, duro, pesado, ¿no? Sí, es servir ya actualmente solo. Ha sido un reto, la verdad, muy alto, ¿no? Muy alto, y
bueno, gracias a Dios hemos podido superar toda esta cuestión, pero sí, yo creo que ha sido un reto grande porque el que te vean con una pareja y de repente que ya no esté por muchas circunstancias, siempre trae a la mente de muchas personas, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué sigue el de pastor? ¿O por qué él está como pastor? Estas cuestiones siempre han sido cuestiones que van a impactar a la vida, yo creo que de cualquiera. Pero bueno, de ahí dependen muchas circunstancias, pero sin duda alguna ha sido una de las cuestiones más difíciles actualmente en mi vida, ¿no? O que han pasado sobre mi vida. He pasado muchas, pero yo creo que esa ha sido la más. Sí, claro, yo siento que es una cuestión muy difícil. Yo siento que si yo hubiera pasado por eso, o no sé qué vaya a pasar, porque también tengo mi familia, pero yo siento que no aguantaría. No sé, siento que a lo mejor, no sé, la fortaleza de cada una persona es diferente. En mi caso, pues ya tener la responsabilidad de la iglesia y tener responsabilidad familiar y obviamente, como yo lo dije, pues el pastor es como el ejemplo, ¿no? Que todo el mundo ve, ay, no, hombre, el pastor. Y cuando pasa cierto detalle, dicen, ¿qué pasó? Y fue muy duro, ¿no? Claro, claro. O sea, muy criticado, claro, muy golpeado, claro, claro. pero muy fuerte, pastor. Para Sí, seguir todavía al frente. Así es. Yo me hubiera desmoronado, yo me hubiera, así sinceramente yo siento que yo me hubiera apartado de Dios, siendo sincero. Sí, son cuestiones que pegan y lastiman mucho, ¿no? Pero yo creo que cuando yo recibí el llamado del Señor como pastor, lo hice de tal manera que yo sabía que en algún momento cualquier circunstancia que pudiera venir a mi vida no sería un factor que determinara mi servicio a Dios, ¿no? Y yo creo que esto fue una de las cosas que me mantuvo, ¿no? Porque yo llegué a decir, bueno, con o sin, yo he decidido servir al Señor. Mientras el Señor me lo permita, mientras el Señor me siga diciendo, está bien, hijo, tú ahí quédate, mientras yo siga sintiendo el respaldo de Dios, porque el respaldo de Dios se siente, ¿no? Con las personas que están contigo, que te apoyan, que conocen el contexto, que conocen las circunstancias, ¿no? Y sí, que hubo etapa de depresión, claro que sí, que hubo una etapa donde tuve que entrar en consejería, por todo esto sí, pero gracias a Dios nunca del tiempo que pasé dejé de predicar. Gracias a Dios el Señor me fortalecía, ¿no? Y un hermano me decía, hermano, yo no sé cómo le hace, reír allá arriba y predicar y que el Señor lo use y o sea, todas estas cuestiones a mí nada más me confirmaban que Dios seguía conmigo, ¿no? Si yo hubiese dejado la iglesia por esta cuestión, como muchos me sugerían, no, pues ya deje la iglesia, usted ya no puede ser pastor, usted ya no puede estar al frente, miles de cosas me susurraban al oído, yo mismo me lo decía. ¿Será que renuncio? ¿Será que dejo de servir? ¿Será que ya no haya más opción? Sin embargo, he visto la mano de Dios y el amor de Dios sobre mi vida, ¿no? Que hasta este momento el Señor pues me ha mantenido, y yo le decía a nuestro superintendente, porque él me decía, tómate unas vacaciones, Pastrana, descansa, y yo le decía, no, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, yo me voy al suelo, porque no estoy realmente como para dejar. Ahorita el ministerio me ha mantenido fuerte, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tengo más comunión con Dios, tengo que estar más en contacto con Dios, y si yo hubiera dejado esto, realmente hubiera sido, como tú dijiste, David, tal vez, porque no tampoco es algo como que tan fuerte, ¿no? Humanamente también nuestra humanidad nos pesa, y yo creo que a lo mejor, como tú dices, hasta hubiera desistido, ¿no? A lo mejor ya hasta anduviera, no sé, en el mundo haciendo cosas que, bueno, vivo en el mundo, ¿no? Pero me refiero a siguiendo las cuestiones de la carne, ¿no? Hacer lo que muchos hacen en una decepción, tirar la toalla, tirar todo por la borda, y yo he visto realmente la mano de Dios en todo esto, vi su ayuda. Fue un proceso realmente, David, un proceso muy complicado, no te voy a decir que no. Fue un tiempo de lágrimas, un tiempo de soledad como jamás en mi vida
pues la pude haber sentido, ¿no? Estar, básicamente sentirme solo, sin que nadie por ahí llegara y te dijera, hey, brother, ¿cómo estás? Échale ganas. Encerrado básicamente toda la semana en la casa y tener que ya el jueves preparar para el domingo venir con mi mejor cara y el domingo y el jueves estar, hermanos, y sonreír con todos. Y bueno, ha sido sin duda y fue una etapa muy complicada. Gracias a Dios, Él hasta este día me ha sustentado, me ha sostenido. Y bueno, el Señor me ha dado esa tranquilidad y esa paz de estar ahora, ¿no? En el ministerio actualmente. Y bueno, sujeto a lo que, ¿verdad? Los que están encima de mí también puedan llegar a las decisiones que lleguen a tomar, pues también, ¿por qué no en obediencia acatarlas? O sea, es increíble, Paz, cómo creo que Dios toca o permite que pasen cosas para moldear, para ver realmente si estás o si en verdad amas como la obra, por así decirlo, porque permitir que pasen estas cosas, la verdad, es muy duro. Como yo se lo dije, yo la verdad había tirado la toalla, yo había dicho, es que Dios, no, o sea, todavía que, o sea, que aguanto la iglesia, ¿no? Y que me pasen estas cosas, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, pero es ahí donde se ve la fortaleza, el carácter de un hombre que, a pesar de que está destruido por dentro, el jueves y el domingo tiene que estar ahí, dando una palabra de aliento, cuando el aliento a veces lo necesita esa persona, ¿no? Y a veces la iglesia se olvida de orar por su pastor, porque todo el mundo, me incluyo, o sea, obviamente, quiere que el pastor ore por nosotros, pero ¿cuándo nosotros oramos por el pastor? Porque se nos olvida, oramos por todo. Y eso yo lo digo sinceramente, porque oramos en la casa a veces en las noches, en las tardes que yo me pongo a orar, oro por todos, pero en verdad se nos olvida orar por el líder, por el pastor. Y el pastor también necesita apoyo, necesita oración, porque como usted le decía, en ese momento, en ese proceso que estaba viviendo difícil, quería que alguien dijera, brother, ánimo, un abrazo, algo, sí, o sea, sí. Pero sintió el golpe fuerte. Así es. Pero sobrevivió, y lo que no lo mató lo hace más fuerte, así ¿no? Es, Como dice. así mismo es. Y ahí nos deja ver bien claro, Paz, que la relación con Dios es personal. El llamado es personal. Así es. Eso es lo cierto, que el llamado es personal. Dios te llama obviamente con la familia, ¿no? Pero específicamente tiene algo con cada persona. Claro. Entonces, el haber pasado esto y superarlo, pues otro nivel, o sea, es otro nivel, o sea, en verdad, porque fue un golpe, pues, muy fuerte, o sea, no es como, siento que es un golpe más fuerte que tal vez una pérdida, porque una pérdida de algún ser querido, un familiar, pues tú dices, bueno, si fue muerto en Cristo, pues va al cielo, ¿no? Entonces tienes esa tranquilidad. Aparte, si conviviste con él, pues está tranquilo. Pero no estar con esa persona con la que conviviste muchos años, y aparte, pues obviamente, pues sigue con vida y tú sabes que está en otro lado, es como que más duro, ¿no? Sí, claro, siempre es duro, complicado, pero bueno, entendemos que el Dios al que servimos es un Dios que respeta las decisiones de cada uno, ¿no? Equivocadas o acertadas, Dios las respeta. Así que nosotros no hacemos otra cosa más que seguir orando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que Él haga su voluntad en ambos, ¿no? En los hijos y en nosotros, ¿no? Yo creo que una de lo que tú decías, algo importante, es servimos a Dios y somos nuestro llamado. Aunque vengamos con familia, nuestro llamado es a servir, y Dios nos ha probado sin duda alguna, ¿no? Nos ha hecho, nos ha preguntado, a ver si de veras quieres servir, si te muevo esta piecita de aquí, a ver si de veras quieres servir, si te quito esto, a ver si de veras quieres servir, ¿no? Y bueno, ahí estamos, sirviendo sin duda con alegría, con gozo. ¿Hay expectativas en la vida? Claro que sí, ¿no? Hay cuestiones que están ahí en el aire y que no sabemos cómo van a quedar al final de cuentas, pero en tanto el Señor nos siga dando la oportunidad, servimos con alegría y con gozo, ¿no? Esto no se termina aquí, yo creo que es una etapa de la vida, es un proceso,
Y yo creo fielmente que el Señor nos permite pasar por esto porque quiere, ¿no? Nos quiere fortalecer y también, ¿por qué no?, para poder ayudar a muchos matrimonios que quizá aparentemente están bien, que quizá hoy sonríen, que quizá hoy se abrazan, se sacan fotos, selfies, ¿no?, y bien alegres, pero que realmente están deteriorados. Y qué mejor, ¿no?, que alguien que ha sufrido y ha batallado de la cuestión interna y que pueda ser de bendición, ¿no?, para muchos matrimonios que quizá pudieran aparentar, ¿no?, esa felicidad y esa tranquilidad. Realmente podemos darnos cuenta que a veces no es así, ¿no?, que hay muchas circunstancias en las cuestiones matrimoniales que necesitan ser corregidas, ¿no? Y si Dios nos permite al rato ser de bendición para ello, con todo gusto y alegría vamos a hacerlo. Sí, pues la verdad es algo de admirarse. No cualquiera se levanta o pasa esta prueba y de esta manera, ¿no? Yo sé que hubo momentos de soledad muy fuertes, que yo sé que a lo mejor pasó por su cabeza retirarse, pero el sostenerse de Dios, el tener esa fe, el tener ese amor por el ministerio, creo que fue lo que lo mantuvo, lo sacó a flote. Sobre todo Dios, claro, la fortaleza. Claro. ¿Cuál fue su apoyo en ese momento, en esos tiempos difíciles? ¿Cuál fue su versículo o su capítulo? ¿Cuál fue el que usted dijo? Estas palabras que Pedro dijo y algunas de David, pero esa palabra que le dijo Pedro al Señor: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Te pones a pensar qué ruta voy a tomar, a dónde voy, qué camino será el mejor, ¿no? Y caigo a la conclusión que el mejor es el Señor, ¿no? Refugiarse en su presencia, refugiarse en su amor, ¿no? Abandonarse en Él y decir: Señor, estoy destrozado, pero yo sé que en ti soy como esa vasija, ¿no?, en manos del alfarero. Yo sé que a lo mejor me estás amasando ahorita por muchas cuestiones, pero yo sé que vas a ser una mejor versión de lo que soy hoy, ¿no? Esa cuestión, esa palabra a mí me alentaba. Otra que el salmista David decía, ¿no? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en tierra de los vivientes, ¿no? Y lo puedo disfrutar hoy, ¿no? Y puedo ver la grandeza de Dios, cómo mis hijos se han acercado mucho a mí, cómo podemos disfrutar, salimos, ahora convivimos y salimos más tiempo juntos, aunque no viven conmigo, aprovechamos esos tiempos que puedo salir y ir a verlos. Realmente ha sido una bendición, ha sido un tiempo también de crecimiento para mí, de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Y Job decía: yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y estas palabras siempre me sostuvieron. Obviamente la palabra de Dios y Dios ahí siempre ayudándome, consolándome, abrazándome, ¿no? Porque podía sentir en momentos que sentía que me derrumbaba y caía en llanto, yo sentía el abrazo del Señor y lloraba un rato y ya me levantaba y decía: gracias, Señor, y vamos para adelante, ¿no? Siempre el Señor estuvo ahí para decirme: no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Y esto, hermano, wow, o sea, fue algo impresionante que si no hubiese estado el Señor realmente las condiciones fueron otras, ¿no? Sí. Justamente ayer estaba viendo una predicación, no me acuerdo del pastor que era, en YouTube, y hablaba de las pruebas, de las victorias atrás de las pruebas, ¿no? Y decía, citaba también a David, decía cuando David peleó con Goliat, antes de que peleara con Goliat, como que llevó una vida de entrenamiento. Él no sabía para qué, pero dice que la Biblia que mataba leones, que mataba osos. Obviamente pues él no las pedía, decía el pastor, David no pedía, claro, que fuera un león, pero le llegaban las circunstancias. Es como usted nunca pidió esa prueba, claro, pero le llegó, y es ahí donde Dios, no sé, lo hablo así de manera mía, en el proceso que yo pasé. Me dice: ok, David, ¿quieres hablar de mí o quieres conocerme? En la prueba vas a conocer y vas a hablar porque ya me conoces. Claro. Entonces ahí donde usted habla de Dios porque ya lo conoce, porque ya supo que es un abrazo, ya supo que es la fortaleza, y entonces ya puede hablar de lo real que es Jesús, ¿no? Así es. Wow, es increíble, creo que esa fuerte, muy fuerte, pastor.
fuerte y aquí sigue. Aquí seguimos y Echándole. seguiremos Y hasta que el seguiremos Señor hasta nos que- permita, claro. Hasta que que sí. ya Dios lo llame y a entregar el equipo, ¿no? Entonces, que esperemos que falte Yo- mucho. Ok. ¿Qué opina usted de que los jóvenes o de los que no tienen, vamos a ponerlo así, mucha madurez espiritual, como lo llaman, de que sirvan, de que estén dirigiendo, de que estén en alabanza, de que estén haciendo algo? Le pregunto esto, ¿por qué? Porque de donde vengo, de la iglesia, de las iglesias que he visitado, de las iglesias que he visto, lo que yo he visto, lo que he escuchado, es que me pasó en mi iglesia. Me pasó. Si no eres como... Ay, es que ellos lo ponen muy cuadrado. O sea, si no eres adulto, si no tienes una madurez espiritual, no puedes servir. Cosa que están súper equivocados, porque yo he visto gente o líderes, obviamente ya mayores de edad, adultos, que tienen experiencias, o sea, madurez espiritual, como ellos lo pueden llamar, fallar, caer. O sea, Claro. ¿por qué no dejas servir a los chavos? Aunque sabes que cometen errores, aunque sabes que tienen dificultades, que tienen tentaciones, o sea, ¿por qué no los dejas subir a servir si ambos están con las mismas tentaciones o ambos están prospectos a caer? ¿Usted qué opina de eso? O sea, ¿sí los deja servir o también los excluye o les dice, no, ahorita no es tu tiempo? No, claro. La buena pregunta sería, ¿y quién no comete errores, no? Wow, sí. ¿Y quién no se equivoca? Yo creo que esa sería una de las mejores preguntas. Considero yo importante, si alguien quiere servir, que sirva. O sea, yo no creo que haya algún impedimento. Es cierto, como iglesia hemos hecho unos ciertos parámetros, que sea bautizado, que sea miembro en plena comunión y que cumpla Claro. con todo. Y qué bueno, qué bueno todo esto. No lo voy a brincar ni lo voy a como que pasar por alto, pero a veces quien cumple con los requisitos o los parámetros que están establecidos no quiere servir. Sí, porque realmente servir es algo que Dios le pone a uno y muchos dicen, no, yo aquí estoy bien, o sea, en la banca, yo estoy muy a gusto, o sea, yo cumplo todo, son muy buenos siervos, y es que debemos de entender que no todos estamos para estar en la banca. Habemos personas que van a estar en la banca, habemos personas que van a estar sirviendo en el grupo de alabanza, porque hablar de servir puede ser hasta barrer la iglesia, lavar el baño, y eso es también una manera de servir. Por ejemplo, yo lo he dicho, y a mí se me hace muy honroso limpiar la iglesia, limpiar los baños. ¿Por qué razón se me hace honroso? Es una buena parte de servir. ¿Por qué razón? Porque vienen los hijos de Dios. Claro. Y qué mejor que los hijos de Dios se encuentren en unas instalaciones agradables, cómodas, donde un baño limpio, donde digan, wow, qué barbaridad. Porque todo esto también representa lo que somos como iglesia, ¿no? El orden, la limpieza, cómo somos como personas, pero también como hijos de Dios que debemos de ser. Ahora, el que quiera servir a alguien que quizá no cumpla con todos los requisitos, pero tiene el anhelo de servir, hay que dar la oportunidad. Yo siempre he dicho, hay que dar la oportunidad. Me he puesto en el ojo del huracán por esto muchísimas veces. He puesto las manos a la lumbre por muchos, claro que sí, que me han dicho, no, pero mira, pero es que mira aquí, que por qué, si era así, 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 pero quiere servir. ¿Y por qué esa persona que está criticando no sube? No sirve? Bueno, no, ya, un paréntesis aparte, no, David, pero a lo que yo voy, ¿no? Cuando Jesús eligió a sus discípulos para servir, para enseñarlos, para instruirlos, ¿quiénes eran? Sí. Personas imperfectas, ¿no? Yo lo he dicho incluso desde algunas predicaciones. Pedro, después de haber estado 3 años con el Señor, 3 años, siendo instruido por el mejor maestro, viendo milagros que yo anhelaría ver. Sí. Cuando arrestan a Jesús, le quitan la espada a Malco y le tiran. Le quería tumbar la cabeza claramente. Más que aquel era un militar entrenado, lo alcanzó a cabecear y nada más la oreja fue lo que le alcanzó a tocar. De lo contrario, posiblemente Pedro lo hubiera matado. Imagínense la reacción de Pedro después de 3 años de haber servido, ¿no?
Podemos ver a través, había los otros que les llamaban los hijos del trueno, y la pregunta sería, ya puro nombre lo dice, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y que los consuma, ¿no? Eso habla de que Dios da oportunidades. Dios le da oportunidad a cualquiera que con corazón sincero anhele servir. Wow. Si estamos esperando a que cumplan con los requisitos, ¿cuándo lo vamos a lograr? Claro, nos meten complicaciones a nosotros los pastores esto, claro que sí. Pero si alguien quiere servir, yo creo, desde mi perspectiva, porque yo fui uno de ellos, ¿no? Que me dieron esa oportunidad cuando tal vez yo no tenía la preparación tal cual, ¿no? Como se requiere, como está enmarcado, y se me dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque pues Dios abre puertas y Dios conoce y ve los corazones sinceros. Entonces, yo creo, mi opinión personal sería que si alguien quiere servir, démosle la oportunidad de hacerlo. Es increíble, eso está súper bien. Yo siento que esto es un mensaje para los pastores, de que muchos pastores que todavía están con esa ideología o no sé, con eso de no dejar servir a personas que a lo mejor no tienen la madurez o, como usted dice, no tienen los requisitos, y que por ende los como que se sienten orillados o los orillan. Yo siento que deberían dejarlos servir y, pues como usted dijo, ¿quién no está exento de comer, ¿no? Entonces, lo digo porque a mí no me llamaron a servir, yo pedía chance. Me gustaba mucho el rap y anduve en iglesias cantando. Y sí se sentí esa parte de que no... Me decían, es que no, como usted dice, no, como que no cumplía con ciertos requisitos. Entonces, pero yo así decía, no, bueno, ok. Pero quiero servir. O sea, quiero hacer esto. No cumples con los requisitos. Una vez yo quise hacer un como congreso de chavos en Cosca, pues, mi iglesia es de allá, soy nacido allá y quiero mucho a mi pueblo. Y me dijeron, ok, me senté con el pastor, ¿no? Le platiqué, quiero hacer esto, y andaba bien motivado, porque como siempre he trabajado fuera, entonces he visto iglesias muy diferentes, claro. Porque obviamente allá, no sé, muy diferente el ambiente. Entonces yo quería traer eso, a encenderlo acá, ¿no? Y claro. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Un congreso, y ya tengo a los hermanos y todo, présteme las instalaciones de la iglesia, o sea, yo me encargo de todo lo demás. Y a veces, no, muy bien, David, qué bueno. Y me sentó con otro hermano que ya falleció, siempre ha estado dentro de la junta, y me dice, David, ¿ya te casaste? Y yo, no. David, 10 más, ¿no? Pues a ver, David esto y David el otro. Y yo así como que, o sea, quedaron muy altas sus dogmas, sus reglas, o lo que ellos querían, a lo que el corazón siente, a lo que Dios te llama. Entonces eso me agüitó y dije, o sea, en serio necesitamos tener eso. Si mi corazón quiere servir, si mi intención es otra, no, tal vez no puedo llenar tus requisitos, pero a lo mejor el requisito de Dios, que es de servir, lo estoy llenando, o sea, ¿por qué no me dejas? Entonces, siento que muchos jóvenes a lo mejor están pasando por esta situación de que sus iglesias no los dejan servir, y porque no tienen la madurez, pero yo he visto hermanos fuertes de la fe caer, claro. Y todo el mundo está propenso acá. Entonces yo, sabes, cuestiones que a veces chocaban en mi interior. Pero bueno, o sea, seguí avanzando. A lo mejor me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza si me hubieran apoyado en cierta manera. Uh-huh. Pero bueno, Dios conoce todo y Dios tiene todo preparado, ¿no? Así es. A veces, sin embargo, lastimamos, sin querer, a veces nos enmarcamos. Y decías algo bien importante, ¿no? El mundo está cambiando constantemente. Los jóvenes de hoy ya no los vamos a alcanzar con las cuestiones que hacíamos hace 10 años, ni siquiera 15. Estamos en una juventud, viviendo este tiempo con una juventud que está bien informada, que está bien capacitada, que tiene información al alcance de su mano, que quieren servir, que quieren hacer cosas. Han descubierto un mundo diferente, y no que el evangelio sea diferente, el evangelio es el mismo, claro. Pero quizá nuestras estrategias necesitan ser renovadas, sí. ¿No? Y para alcanzar a los jóvenes de hoy, ciertamente los estamos perdiendo porque no nos queremos actualizar. Y una cosa importante que te digo, tocabas, es que a veces tenemos esa cuestión, ¿no? De decir, si tú no cumples con este requisito, pero ¿por qué no? Hay que darles
la oportunidad, porque realmente el sentirse rechazados, ya el mundo lo rechaza. El mundo, estamos viviendo en una jungla donde el amor ya es superficial. Sí. Ya el amor no es como el amor verdadero que Dios da. Donde no hay amor, hay más intereses que sobre todas cosas y beneficios personales que otras cosas. Y donde el amor, lo que está faltando sobre esta humanidad es el amor, ¿no? Se siente rechazo desde los mismos padres, ¿no? La misma sociedad. Y vienen a refugiarse en hermanos que tienen el amor de Dios, que tienen eso que Dios les ha dado para dar, para transmitir, y también ser rechazados. O sea, ¿a dónde vamos a mandar a estos jóvenes, no? Yo creo que sí necesitamos abrir un poquito nuestras expectativas, cuidar la cuestión doctrinal, que esa jamás se va a depurar, jamás va a cambiar, pero sí nuestra manera quizá de ver las cosas. Yo le he dado oportunidad a algunas personas que quizá, digo, no tan nuevas en la iglesia, esperamos también cierto tiempo prudente para poderles darle esa oportunidad, y créanme, o sea, han sido de bendición para la iglesia, muy dinámicos. Tenemos una hermana bien dinámica que le dije, hermana, me gusta cómo trabaja, me gusta su dinamismo, quiere ser parte de la junta. Y me dijo, claro que sí, hombre, ha hecho cosas, la verdad, bastante buenas, y digo, si yo no le hubiese dado esa oportunidad, o yo no la hubiese propuesto, perdiendo ese talento. Ajá, exactamente. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que abrir un poquito nuestra visión. Claro, las demás cosas, como tú dices, ¿no? Se tienen que corregir en algún momento, claro que sí, ¿no? Ya una vez ir viendo, yo creo que el pastor con toda confianza, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo bien las cosas, pero ¿sabes qué? Corrige estas cuestiones, ¿no? Ya ahí es cuestión más personal del pastor, y que corrija las cosas. Yo creo que, lo digo personalmente, hay cosas peores en el corazón que se traen, que no son externas, que realmente están dentro de nosotros y nos están estorbando, ¿no? El que realmente a veces uno no llene los protocolos o no los cumpla aún, no quiere decir que no los va a hacer. En algún momento Sí, claro, se corrigen claro, las cosas, claro. y claro, van a caminar como cualquier creyente maduro, y que Exacto. van a tener mucha proyección, ¿no? Lo que tú decías, todos estamos propensos a caer, claro que sí, estamos en esta carne, ¿no? Claro. Y Pablo le decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces, sí. Así es. Y claro, ya en el camino, pues, en el transcurso, pues yo creo que el Espíritu